Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Tenemos nuevamente de invitado a el doctor Ignacio Tarona. Como ustedes saben, para los que ya nos han visto antes y para los que no, él es cirujano general especializado en cirugía oncológica y trasplante hepático, y además tiene un fellow en cirugía mínimamente invasiva de colon y recto, y actualmente se desempeña como médico de urgencias del Hospital MD Anderson de Cáncer de Madrid y del Hospital de la Defensa Gómez Ulloa de Madrid. ¿No es así? Sí, sí. Hola, Alejandro. Perfecto. Gracias. Bienvenido, Gracias por la Ignacio. invitación nuevamente, Alejandro. No, de nada. Y hay otras invitaciones futuras porque estamos tratando Vale. el tema de cáncer. En esta oportunidad vamos a hablar de cáncer gástrico. Cáncer gástrico es uno de los más comunes a nivel mundial. Tú donde estás en España es creo que el quinto en Sí. frecuencia, y a nivel mundial varía entre 5 y sexto lugar. Hay sitios donde es mucho más frecuente que en otros. Ya tocamos el de colon y recto anteriormente, que es mucho más frecuente que el cáncer gástrico. Y bueno, y nos quedan otros de la esfera gastrointestinal que vamos a tocar, que también son importantes dentro de esos 10 más frecuentes tipos de cáncer. Pero el que hoy nos ocupa es el cáncer de estómago o cáncer gástrico. Entonces, la pregunta de rigor, ¿qué es el cáncer gástrico, Ignacio? Bueno, Alejandro, como todo en oncología, la palabra cáncer es la alteración celular. Son las neoplasias malignas que ocurren en un tejido, en este caso el tejido del estómago, en donde las células se convierten tienen atipias nucleares, etcétera, y hay un crecimiento anormal de estas células. Entonces, cuando vamos a ver el tipo más frecuente de cáncer en el estómago o de estas neoplasias malignas, son el adenocarcinoma, que no es más que esa neoplasia que nace de las glándulas que están en el tejido entre la mucosa y la submucosa, etcétera, del estómago, que hace que se llame adenocarcinoma, que es el 98% de los casos. Luego hay otros tipos de tumores menos frecuentes, como son los sarcomas, como son el GIST. El GIST es interesante porque es el tumor del estroma gastrointestinal que pueden hacer en cualquier parte del tubo digestivo, y en el estómago se ve bastante frecuente. Pero básicamente es el adenocarcinoma que hablaremos en este conversatorio. Ok, y ya dijiste que existen varios tipos y el más frecuente es el adenocarcinoma. Esas glándulas de donde se origina el cáncer son las glándulas que secretan el jugo gástrico, pues como uno le llamaba así en el colegio, pues, pero donde Sí, se sí, secreta. efectivamente. Pues tú sabes que el estómago tiene varias porciones, ¿no? Sí. Si lo dividimos en tres porciones, básicamente está el fundus, que es la parte más alta del estómago, luego el cuerpo gástrico y el antro gástrico. Y efectivamente hay células diferentes desde el punto de vista de fisiología. Hay células parietales, que son las que producen pues, el ácido clorhídrico. Hay células G que producen gastrina, y que la gastrina pues estimula estas células parietales para producir el ácido clorhídrico, que se produce básicamente en el cuerpo. Y luego hay otras células que producen el factor intrínseco también, que tiene que ver con la absorción de vitamina B2, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues son esas células que se transforman en neoplasia o células malignas y que da el adenocarcinoma. Ahora, sabiendo eso, ¿dónde es más frecuente el cáncer gástrico? Ya tú dijiste que el estómago se dividía en el fundus, el cuerpo y en el antro, que es la porción más cercana al duodeno, pues es la que conecta con el duodeno. Y Sí. el fundus es lo que está hacia arriba, que está en contacto, pues, por donde se conecta con el esófago. ¿Dónde es más frecuente encontrar ese tipo de cáncer? Realmente por frecuencia depende un poco también del área geográfica que lo veamos. Okay. Por lo menos, si nosotros la geografía que la dividimos es en el mundo occidental, americano, europeo, y el mundo asiático, en Asia es bastante frecuente el cáncer gástrico, y quizás es más frecuente de cuerpo y antro.
a diferencia que estamos viendo una mayor frecuencia en el mundo occidental de la unión esofagogástrica. La unión esofagogástrica está considerada, digamos, el tercio inferior o el tercio más cercano al fundus como un cáncer gástrico que invade la unión, porque es que el capítulo de unión esofagogástrica es otro. O sea, son cáncer de fondo, cáncer alto. Sin embargo, se puede considerar que en el mundo occidental yo diría que es 33 y 33% entre cuerpo y antro gástrico, y que efectivamente, dependiendo de la localización, después veremos que va a cambiar el tratamiento también. Ahora bien, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer gástrico? Yo, para decir algunos, por ejemplo, sexo, edad, raza, Bueno, hábitos alimenticios, obesidad, sí, alcohol, tabaquismo, claro. importante. Los antecedentes familiares son importantes. Mi papá, mi mamá, tengo un abuelo que sufrió de cáncer gástrico. ¿Cuáles son riesgos ocupacionales, de repente algún tipo de trabajo? ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes? A ver, si nosotros iniciamos o lo podemos dividir en riesgo genético familiar y riesgo ambiental. Entonces, los Okay. genéticos familiares, efectivamente, como en todo, en oncología, existe mayor riesgo cuando dentro de los ascendientes directos hay cáncer gástrico y cuando se pueda sumar la llamada poliposis familiar que incluye pólipos gástricos también. Y que esto de un adenoma gástrico pues, puede terminar en un adenocarcinoma, básicamente, ¿no? Esto por allí. Luego, los factores ambientales. Efectivamente, pues el tabaquismo y el alcoholismo acentuado son dos factores de riesgo importantes, así como en el esófago, en el estómago, para producir o el mayor riesgo del cáncer gástrico. Luego, desde el punto de vista de alimentación, también se ha nombrado los productos ahumados que tienen sustancias que en un momento dado pueden alterar la microbiótica de ese tejido epitelial y hacer que las células se desencadenen en atipias, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues debemos considerar de hace quizás 15, 20 años que se está estudiando un poquito la infestación por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que creo que tú hiciste Sí, una conversación con nuestra amiga, la doctora Rondón, sí. sobre ese tema. Y efectivamente, pues el Helicobacter pylori, que es bastante frecuente en la población, está asociado tanto a las gastritis crónicas como un precursor que se habla mucho y se han hecho muchos estudios sobre, yo diría como un coadyuvante o cofactor para la incidencia de cáncer gástrico, que probablemente lo pudiéramos comparar un poco, pero no es al mismo nivel en cuello uterino con el BPH. Pero aquí eh, sí tiene importancia porque tanto es así que los pacientes que tú le diagnosticas el Helicobacter pylori por biopsia o por algún test de saliva, etcétera, pues hay que tratarlo a esos pacientes por dos razones. Uno, porque tienes que erradicarlo, porque a futuro, en 15, 20 años, pues pueden hacer neoplasia gástrica también. Y en cuanto a riesgos ocupacionales, el tabaquismo, el alcohol, ¿es Sí, sí, importante esos claro. antecedentes? Sí, eso efectivamente ya te los nombré. El tabaquismo y el alcohol son fundamentales como en cualquier tracto, en cualquier parte del tracto digestivo, como es en páncreas, como es en esófago y en estómago también. Aumentan el riesgo. Luego hay que hablar de otro factor que es predisponente para el cáncer gástrico, que es, digamos, un poco la llamada anemia perniciosa que ocurre en las gastritis atróficas, porque la gastritis atrófica que se ve más en el grupo de pacientes por encima quizás de la quinta, sexta década de la vida, es un factor predisponente para hacer neoplasia gástrica. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del cáncer gástrico? Bueno, a ver, eso va desde asintomático,
que no tienen síntomas, personas que nunca han tenido dispepsia, tal y qué sé yo, y pueden tener algún tipo de lesión ulcerada o no ulcerada, tipo pólipo, que le hacen una biopsia y pudiera degenerar en esto una neoplasia, a síntomas, sean síntomas tipo dispepsia, que es la dispepsia, ese dolor después de comer en la boca del estómago, como lo llama la gente, pues la epigastralgia, las náuseas, la sensación de disconfort, la sensación de llenura postprandial después que la persona pues come. Pero hay otro factor también que es importante que hay que estudiar, es la anemia crónica. En los pacientes que tienen anemia crónica hay que estudiarle siempre la vía digestiva y puedes tener una lesión gástrica que sangre de manera muy poco y produce una anemia crónica y son los pacientes que hay que hacer endoscopia. Entonces, va desde síntomas, y claro, también están los síntomas ya de hemorragia digestiva, que puede ser una úlcera en el cuerpo gástrico y que se presente como hematemesis, es decir, vómitos con sangre, o melena, que son las heces oscuras, que también puede ser una manifestación, quizás ya tardía, de un cáncer gástrico un poquito más avanzado que el precoz. Pero el cáncer gástrico precoz generalmente se diagnostica en las personas asintomáticas y en la zona geográfica en donde hay una alta prevalencia e incidencia, que son los screening y la pesquisa o el cribado, como se dice aquí, de las endoscopias que hay que hacer las personas mayores de 45 50 años. Ok, ahora fíjate, siendo así, ¿quién es el especialista que inicialmente hace más frecuentemente el diagnóstico? Me imagino que como la persona tiene dispepsia, todos esos síntomas que son como vagos, me duele, siento sensación de llenura, un poco de acidez, inicialmente ellos van al gastroenterólogo. Claro. Sí, 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 efectivamente. El gastroenterólogo, a ver, nosotros aquí en España tenemos la figura del médico de familia, Okay. que es el médico de atención primaria. Entonces, digamos un poco a diferencia que lo que vivimos nosotros en Venezuela, que generalmente la población latina tiene quizás más acceso de ir directamente al especialista. Aquí ocurre que la población, en términos generales, cuando tiene esos síntomas, a donde acude primero es al médico de atención primaria en los centros de salud. Y este generalmente es un médico de familia formado en diferentes áreas de atención primaria, que es el que debe referir al paciente al gastroenterólogo para que lo estudien y le hagan una endoscopia. Entonces, es muy importante esto de tenerlo presente, que no es solamente una gastritis. La endoscopia está considerado como un estudio diagnóstico de pesquisa en la población, tanto femenina como masculina, por encima de los 45 o 50 años, la endoscopia digestiva superior, así como lo hablamos en colon y recto, la colonoscopia. Entonces, todo paciente que tenga síntomas como los que ya describimos, debe hacerse una endoscopia. Claro, depende de las conductas, porque cuando llevamos esto a una población o en masa, se hace un poco costoso, entonces pasan primero por unos test del aliento, que le hacen determinación a Helicobacter pylori, los tratan sintomáticos, pero también hay que tener un concepto que el paciente que tú lo tratas de manera sintomática, con o sin Helicobacter pylori, y que persiste con los síntomas en 4 a 6 meses, ese paciente tiene que hacerle una endoscopia y tiene que ser estudiado, porque es que puede tener una lesión que no estamos viendo. Y es Ahora el bien, gastroenterólogo, definitivamente. ahora bien, fíjate, la endoscopia cuando se convierte en un estudio obligatorio. O sea, ponte tú, yo no tengo ningún síntoma. ¿Qué, qué condición debo tener yo para hacerme una endoscopia, aún no teniendo ningún síntoma, pero que es indicativo, tengo que hacerme mi primera endoscopia gástrica? ¿Todas las personas deben hacérsela o debo tener alguna condición o algún antecedente de importancia para que yo me haga esa primera endoscopia gástrica? Todas las personas por encima, mujeres y hombres, por encima de los 50 años, tienen que hacerse una endoscopia digestiva superior o gástrica. Y la edad
disminuye en las personas que tienen antecedentes de cáncer gástrico, en donde deberían hacérsela por lo menos 10 años antes, a los 40 años. Y más aún, si en la familia existe el diagnóstico de poliposis familiar que puede o no incluir los pólipos gástricos, esos pacientes hay que empezar a hacer endoscopia desde temprana edad. Yo he visto pacientes con 25 años y con 30 años ya con endoscopias de controles para que resecan pólipos y que estudian los pólipos. Entonces, en términos generales, a la población hay que hacerse a partir de los 50, pero si hay algún antecedente de pólipo o familiar o de cáncer gástrico, hay que bajar la edad. Porque hay que hacer la pesquisa, es decir, hay que estar seguro de que no exista la lesión. Ok, no me encontraron nada. ¿Cuándo debo repetir ese examen nuevamente? Vale, si el paciente es la población general y Sí. está asintomático, pues depende de los estudios que hablan entre 3 y 5 años. Parecido a colon, básicamente. Es decir, si tú tienes una endoscopia normal y tú no tienes síntomas, pues la puedes repetir, como te digo, después de 3 años o a 5 años, en ese periodo más o menos. Ok, si tengo antecedentes. Ya la cosa cambia, porque si tienes pólipos, inclusive dependiendo de los pólipos, si los pólipos son adenomatosos, son amartoma, o son pólipos con algún foco de carcinoma in situ o algo localizado, pues hay que repetirlo anualmente o inclusive hay personas que tienen múltiples pólipos que se lo tienen que ir resecando en la medida cada 6 meses, etcétera. O sea, en ese caso hay que individualizar cada paciente. Ok, ¿qué otras pruebas hay que hacer a la persona que se está estudiando con un cáncer gástrico? Bueno, a ver, si ya tenemos el diagnóstico, antes de eso, tenemos que saber que cuando hacemos la endoscopia, cuáles son los hallazgos, cómo se presenta el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, se puede presentar de manera de una lesión tipo pólipo, que generalmente son más planas que pediculadas, ¿no? A diferencia del colon, probablemente, donde vemos más pólipos pediculados, o lesiones ulceradas. Es muy interesante la lesión ulcerada, porque la lesión ulcerada hay clasificaciones endoscópicas que las clasifican de manera más hacia la parte maligna que una úlcera benigna. Entonces, cuando el gastroenterólogo ve lesiones sospechosas, pues toma biopsia. Y debe tomar biopsia muchas veces hasta profunda y dependiendo si es un pólipo, pues generalmente lo reseca y manda el pólipo completo a la biopsia. Si es una úlcera, toma biopsia de los bordes y borde y tejido sano y estar seguro de que no toma de tejido necrótico del centro para hacer el diagnóstico del adenocarcinoma per se o estar seguro de que no lo es. Entonces, en ocasiones encontramos pacientes que le hacen una biopsia y no nos da el diagnóstico, pero la úlcera por endoscopia tiene características de malignidad y pues son casos que le tienes que repetir la endoscopia hasta tener el diagnóstico o nos apoyamos también en otro estudio que es el ultrasonido endoscópico, que es muy interesante en esta patología. Okay. Entonces, bien, pues una vez que tengamos el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, pues generalmente el primer estudio que se hace, dependiendo si es precoz, pues hay que diferenciarlo, un carcinoma gástrico precoz o localmente avanzado. Y eso va a depender un poco de, digamos, el estadio que hay que estadiar al paciente. Entonces, la manera de estadiarlo, generalmente en el protocolo de estudio, incluye el ultrasonido endoscópico, siempre y cuando no sea un caso muy avanzado que tú digas que, bueno, que tenga sitio, que tenga metástasis hepática, ya no se justifica el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico se justifica en lesiones más pequeñas porque el ultrasonido endoscópico va a ver esa lesión, cuánto invade en la pared del estómago, es decir, qué profundidad tiene, porque sabemos que la pared del estómago tiene varias capas. Desde la luz del estómago hasta, digamos, de adentro hacia afuera,
podemos tener una primera capa que es la mucosa, una segunda capa que es la submucosa, y entre las dos hay lo que se llama la membrana basal. Entonces, considerando que las células malignas empiezan en la mucosa, la mayoría de las veces, más del 80% de los casos, pues estas células ya invaden la membrana basal e invaden la submucosa. Luego tenemos la capa muscular y luego tenemos la subserosa y la serosa, que es la capa más externa. Entonces, el ultrasonido endoscópico es capaz de ver la invasión de todas estas capas y clasificarnos nosotros en lo que se llama la clasificación TNM, la T, hasta dónde llega la lesión. Entonces, por ejemplo, un carcinoma precoz es la lesión que llega hasta la submucosa, que no pasa la submucosa, independientemente si hay o no ganglios, porque acuérdense que las células malignas, la submucosa, tiene una red linfática muy importante y las células rápidamente difunden a través de la red linfática que luego van hacia los ganglios, que por donde drena el estómago, que es muy rico. Ya eso hablaremos más adelante de los grupos ganglionares y otra cuestión. Pues el otro estudio fundamental en esto es la tomografía. Generalmente aquí en los pacientes con cáncer, independientemente de todo, se hace un body scan. Hacemos prácticamente un tórax, abdomen y pelvis, porque al final sabemos que puede haber, es un estudio más de extensión, para saber la enfermedad, si se queda en el estómago o sale fuera del estómago, que son órganos que pudiera dar metástasis o no, ¿no? Y el estómago generalmente, por frecuencia, da metástasis al hígado y da metástasis al peritoneo, dentro de la cavidad abdominal, y luego posteriormente más avanzado por el pulmón. ¿Y la resonancia? La resonancia en estómago no tiene mucha utilidad o no la usamos como tal en el protocolo de estudio. Un paciente que tiene un diagnóstico por gastroenterología de adenocarcinoma gástrico, para definir la conducta es suficiente un ultrasonido endoscópico y una tomografía. Okay. ¿Y existe algún marcador de laboratorio? No directo para cáncer gástrico, porque puede tener elevado el antígeno carcino embrionario o puede tener elevado el CA19-9, pero no son específicos de cáncer gástrico. Y además que no lo usamos para diagnóstico. El diagnóstico es básicamente la biopsia y saber si este tumor está confinado al estómago o sale fuera del estómago, con los estudios de imagen. ¿Nos puedes explicar un poco más lo que es el TNM? O sea, ¿cómo es la clasificación para estadiar qué es T, la N y la M? Sí, bueno, es una clasificación internacional de la Asociación Americana de Oncología, en el cual se usa prácticamente para todos los tumores. En el caso del estómago, la T es el tamaño del tumor, pero no es el tamaño que si mide 2 centímetros, 1 centímetro o 3 o 5, no, es la profundidad que tiene el tumor en la capa del estómago, que es lo mismo prácticamente que se ve en colon. Entonces, por ejemplo, un T1, a ver, tienes el TIS o la T in situ, es cuando la lesión se queda en la mucosa, no atraviesa la membrana basal. Esas son las lesiones muy precoces que son in situ. Luego, cuando el T baja hasta la submucosa, es el T1, que se divide en T1A y T1B dependiendo de la profundidad de la mucosa también, porque inclusive esto además también hace, dependiendo de la profundidad que altera en la submucosa, entonces eso se subclasifica en SM1, SM2, SM3, pero eso ya es una cuestión de micra. Eso es más para factor pronóstico que otra cosa, ¿no? Y eso lo puede dar inclusive el ultrasonido endoscópico. Ya cuando esta lesión llega a la muscular, sería un T2, que en profundidad. El T3 llega hasta la subserosa, es decir, la última capa que recubre el estómago por la parte de afuera, y ya el T4, cuando atraviesa la serosa, e invade otro órgano. ¿Cuáles son los órganos que puede invadir? Pues los órganos que colinda, que hace el límite
el estómago, dependiendo de la ubicación donde está el tumor, que puede ser la cabeza del páncreas, puede ser el duodeno, puede ser el colon transverso, puede ser el tronco celíaco, porque es que acuérdense que el estómago es como una bolsa, y de las 3 porciones que tiene, si tenemos una lesión en el cuerpo, por ejemplo, y se extiende hacia atrás, puede invadir el cuerpo del páncreas, o el tronco celíaco, que ya son tumores más avanzados. Pues. Luego, la N son los ganglios, los nódulos. Entonces, con respecto a esto, hay varias clasificaciones, pero la clasificación americana, digamos, que más usamos desde el punto de vista quirúrgico, es el número de ganglio, ¿no? La N1, la N2 o la N3, y dependiendo, porque es que se puede clasificar por número de ganglio o se puede clasificar por la localización de los ganglios, dependiendo de dónde está el tumor. Me voy a explicar un poquito con respecto a esto. Si nosotros consideramos que el N1 es de 1 a 3 ganglios positivos que tengan células microscópicas, es un N1. Luego de 3 a 7 ganglios es un N2. Y ya cuando tenemos más de 7 ganglios positivos, ya es un N3. Efectivamente, mientras más ganglios positivos tenga, pues más el pronóstico, es decir, la supervivencia y la enfermedad está más avanzada. Luego, por otro lado, en el estómago, el punto de vista anatómico, es que no tenemos figuras. Es un poco para lo que escuchan, no es fácil, a menos que sea médico, pero la población no va a entender realmente que nosotros hablemos de los ganglios, del ligamento hepatodenal, los subpilóricos, los suprapilóricos, de la curvatura menor, de la curvatura mayor, porque ¿qué ocurre? Hay un primer nivel que son los ganglios perigástricos. O sea, son los ganglios más cercanos del estómago, que son la curvatura menor y la curvatura mayor. Esos ganglios que están allí corresponden a un primer nivel, que es donde van las células neoplásicas. Ya los ganglios más distantes del estómago, por ejemplo, el ligamento hepatodenal, se considera un segundo nivel y quiere decir que estos ganglios, al estar afectados estos ganglios, quiere decir que la enfermedad está más diseminada y el pronóstico cambia. Y luego hay un tercer nivel que está considerado el tronco celíaco, que es la porción retroperitoneal, que son los vasos que salen de la aorta directamente, que tiene a su vez varias ramas, la arteria hepática, la gástrica izquierda y la arteria esplénica. Si hay ganglios allí, ya es considerado más avanzado hasta un nivel 3 de ganglios. Esos son pacientes que prácticamente los consideramos incurables, que se le hace la cirugía, pero de manera paliativa. Así como hay ganglios también que van hacia el hilo esplénico, y la afectación de estos ganglios va a depender de la localización del tumor. No es lo mismo que un tumor esté en el cuerpo o que esté en el antro, porque si está en el antro se afectan más los ganglios subpilóricos o suprapilóricos y de la curvatura menor. En cambio, si está en el cuerpo, pues se afectan más los pericardiales, vas hacia arriba, hacia el fondo. Entonces, estos son consideraciones anatomoquirúrgicas, porque luego tenemos que considerar que el tratamiento, el gold estándar, el tratamiento del estómago, del cáncer gástrico, es la cirugía. Ok, y M es ya si hay metástasis a otros órganos. Exactamente, la M, exactamente, M0 o MX, no conocemos metástasis. M0 no tiene, después de hacerle todos los estudios de imagen, y M1 es que tiene una metástasis, sea en el hígado, o sea en el pulmón, o sea en el peritoneo, en la cavidad abdominal. Ok, hicimos, el diagnóstico lo hiciste el estadio en que está. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos, por supuesto, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugía. Sí. Tú dijiste ya, el gold estándar es, o sea, todo paciente con cáncer gástrico va a cirugía. Debería ser operado, pero por supuesto. Entonces ahí entramos en los criterios de inoperabilidad y los criterios
Entonces, tenemos que clasificar al paciente. Hablemos del cáncer gástrico, adenocarcinoma siempre, precoz. Ok. Que es el que es que en definitiva se va a curar de la enfermedad en un 98% de los casos, que es esa lesión que llega a la submucosa, independientemente de los ganglios positivos que tenga. Entonces, ese paciente, cuando se hace el diagnóstico así, debemos ir a cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se le hace? Se le hace una gastrectomía radical. ¿Qué significa una gastrectomía radical? Entonces, la gastrectomía puede ser total o subtotal, dependiendo de esté la lesión. Si la lesión está en el antro, que es la porción más distal del estómago, digamos, entre el cuerpo y el duodeno, allí se hace una gastrectomía subtotal. Subtotal significa que le dejamos al paciente el fundus gástrico. Y por supuesto la reconstrucción se hace con el fundus gástrico, que hay diferentes maneras de reconstruir, pero eso no viene al tema. Pero básicamente lo que se hace es una anastomosis, es decir, se lleva un asa de yeyuno, de intestino delgado, al fundus para que la persona cuando coma pues tenga su tránsito adecuado. Luego, si la lesión es en cuerpo o en fundus, se hace una gastrectomía total. Es decir, se quita el estómago completo. E igualmente la persona puede comer después porque el intestino delgado, el yeyuno, en vez de anastomosarlo al fundus gástrico, pues se anastomosa al esófago, a la última porción del esófago. Eso que, perdón, eso quiere decir que vas a pegar, por decirlo en Sí, esa parte, coloquialmente, exacto. se pega Yo, el duodeno al esófago. exactamente, O sea, sí, ¿qué es sí. lo que es anastomosis? Pues anastomosar es que Anastomosis, lo pegas, pues lo pegas. exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es el tipo de operación de la gastrectomía. Luego, el radical, hay que tener muy claro qué significa el concepto radical, que es la disección de los ganglios. Es decir, tienes que quitar todos los ganglios del punto de vista quirúrgico donde se supone que drena el tumor. Entonces, dependiendo de la ubicación, entonces está la disección D1, que la disección D1 significa que quitamos los ganglios, como les hablé antes, que están en la curvatura menor, en la curvatura mayor, los que están más pegados al estómago. Okay. ¿Sí? Encima del duodeno, que se llama suprapilórico y subpilórico. Eso es D1. D2 significa que estamos quitando los ganglios que están un poco más alejados del estómago, que son los que están en el ligamento hepatodenal. ¿Qué es el ligamento hepatodenal? El ligamento hepatodenal es el hilio que lleva la arteria hepática, la vena porta y el colédoco hacia el hígado. Allí hay ganglios también y que estas células pueden drenar. Cuando nosotros quitamos esos ganglios, la operación o la radicalidad es de 2. Entonces, con respecto, para no perdernos, al tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico precoz, hay dos tendencias. Está la tendencia de hacerle una gastrectomía, como ya les hablé, total o subtotal, dependiendo de dónde está la lesión, D1, que es una tendencia más europea que americana, o está la gastrectomía total o subtotal radical D2, que es una tendencia más americana y es la que nosotros hacemos y yo he aprendido y en el Instituto Oncológico Luis Racetti con excelente resultado. ¿Por qué nuestros profesores, y hago mención al maestro, el doctor Parra, que muchísimos años trabajó en esto y es un gran pionero de la cirugía gástrica, del tratamiento del cáncer gástrico, es porque se demostraba que quitar los ganglios un nivel superior al nivel donde se supone que drena, que es el nivel 1, estamos como dando un margen de seguridad de curar al paciente.
Y la morbilidad no se afecta tanto, por supuesto, en manos experimentadas y en centros en donde se hacen, que esa misma tendencia es una tendencia japonesa también, porque nosotros, digamos que los americanos llevan mucho la escuela japonesa, un poco diferente a la europea con respecto a esto específicamente. En cambio, ya cuando tenemos lesiones más avanzadas, por ejemplo, una lesión que llega a la muscular, un T2, por ultrasonido endoscópico, T2N0 o N1 igual, pues entonces ya se hace una radicalidad de 2 siempre. Siempre, no se piensen de 1, de 2 y tal, no, ahí se quitan los ganglios, tanto los que están alrededor del estómago como los que están más lejos del estómago, que es el ligamento patodenal, el tronco celíaco, la arteria esplénica, etc. ¿Y radioterapia y quimio? Sí, pero antes de eso, Alejandro, quiero explicarte un poco dos conceptos que son criterios de irresecabilidad y criterios de inoperabilidad. Perfecto. ¿Por qué? Porque en buena ley, el cáncer gástrico localmente avanzado, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que una lesión grande, que una lesión que pueda atravesar toda la pared, esos pacientes, hay protocolos en los cuales empezamos la cirugía con la laparoscopia. ¿Por qué? Porque la laparoscopia te permite ver toda la cavidad abdominal. Recuérdate que la tomografía hasta los TAC de 126, 128 cortes, pues no nos permiten ver lesiones menores de 10 milímetros, menores de 5 milímetros. Esas las vemos por la laparoscopia. Entonces, si nosotros entramos por la laparoscopia y vemos que hay lesiones en el peritoneo, ese paciente se cataloga ya como un M1 y no se beneficia de hacerle una gastrectomía radical, porque el pronóstico va a ser igual si lo opera o no lo opera con quimio y radioterapia. Entonces, a menos de que ese paciente esté complicado. Si el paciente no está complicado, es decir, si no sangra y no está obstruido, ese paciente que por la laparoscopia tiene lesiones, hablemos carcinomatosis peritoneal, o lesiones pequeñas o mayores, ese paciente no lo operamos. Entonces, es un criterio de inoperabilidad. ¿Sí? Ese paciente va a quimioterapia, básicamente, más que por cierto, en la determinación del tumor, hacemos un estudio de inmunohistoquímica, que es la determinación del ER2-NEU, que es algo parecido a la mama, porque se ha demostrado que junto con la quimioterapia, si le das el Herceptin, mejora el pronóstico de este tipo de pacientes si es ER2-NEU positivo, inclusive en lo metastásico. Luego tenemos el criterio de inoperabilidad, perdón, de irresecabilidad, porque ya inoperabilidad, te lo dije. La irresecabilidad es cuando, por ejemplo, si un tumor gástrico en la cara posterior está adherido e invade el tronco celíaco o la aorta, nosotros consideramos que es irresecable, porque en la resecabilidad uno tiene que buscar el R0, es decir, no dejar enfermedad dentro del abdomen o en el hemiabdomen superior. Porque luego está el R1, que deja enfermedad microscópica cuando hay zonas críticas donde puede dejar enfermedad microscópica, o el R2 es cuando deja enfermedad macroscópica, pero es que es un paciente que, por ejemplo, se hace en medida salvadora porque está sangrando, porque está obstruido, etc. Entonces, básicamente esos son los conceptos que rondan en cuanto a la cirugía. Ahora, si la cirugía es cualquiera de las dos que tú dijiste, una gastrectomía parcial o total, sí, el paciente tiene criterios de operabilidad. Luego viene ¿qué? Quimio, radio, inmunoterapia. ¿Criterio de qué? Perdón, ¿criterio de qué? ¿Me dijiste? De operabilidad, se opera. Sí, o sea, se opera y le hiciste ya sea o una gastrectomía, o le quitaste parte del estómago o todo el estómago. ¿Qué viene después? Entonces, si el paciente es un precoz, un carcinoma gástrico precoz, y los ganglios son negativos,
pudieran no darle nada y dejarlo solo con cirugía. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ese está clasificado como un T1B, N0. Ese Ok. paciente solamente con cirugía se demuestra que es suficiente. Ahora, todos los estadios por encima de eso, hay que darle quimioterapia. Hay protocolos que le das quimioterapia con o sin radioterapia. La experiencia nuestra en el oncológico, pues, a través de los años, es que se benefician de darle radioterapia posoperatoria junto con la quimioterapia. Ambos tratamientos en el abdomen superior. O sea, ese es el tratamiento adyuvante. Hay algunos estudios y protocolos que han venido en los últimos años también, yo diría 8 o 10 años, que se habla de la neoadyuvancia en cáncer gástrico, que el concepto es de darle quimioterapia antes de la cirugía. Y son aquellos pacientes o que tienen lesiones grandes o que son localmente avanzados, que queremos reducir el tamaño del tumor o que pensamos que invade el páncreas y no se justifica hacerle grandes resecciones con la cabeza de páncreas, que incluiría una pancreatonectomía con gastrectomía, en fin. Los resultados son muy ambiguos, no hay resultados, no hay protocolo, depende del instituto, pero sí, de hecho yo recuerdo que inclusive hasta hay una tesis de unos graduandos del oncológico que hicieron con resultados adecuados en darle quimioterapia preoperatoria o neoadyuvancia y que había mejorado el estadio de la enfermedad para hacerlo resecable después, básicamente. Okay. Ahora fíjate, ¿cómo va a cambiar tu vida? Y yo creo que lo más importante en hábitos de alimentos, pero en general, una vez que el paciente se hace, dependiendo, o le haces una resección de todo el estómago y para decirlo coloquialmente, le pegas el duodeno al esófago, o si le dejas parte del estómago y le haces como no un neoestómago, pero le haces una conexión entre el duodeno y la porción del estómago que quedó. ¿Cómo va a afectar eso su vida y qué cambios en el hábito de alimentos va a tener que cumplir esa persona? Por lo general, todos los pacientes operados de estómago pierden peso y son pacientes que uno los ve delgado en el transcurso de los años. Son pacientes que necesitan una orientación nutricional adecuada en base a la contextura, en cuanto a tienen que hacer 6 comidas al día, es decir, de pequeña cantidad y hay que calcularle todo el aporte proteico, de grasa, etc. Es diferente, por ejemplo, lo que se hace gastrectomía total, la comida va directamente del esófago al intestino y entonces estos pacientes son aún más susceptibles de perder peso, de comer pocas cantidades, porque rápido se llenan y tienen llenura postprandial, etcétera, hasta que pasan meses y el intestino se dilata un poco y hay una recuperación un poco en el tránsito o mejor. Pero son pacientes que van bien, son pacientes que toleran sus cirugías, etcétera, y van bien. O sea, y si se controla la enfermedad, son pacientes que llegan a ser, tienen buena calidad de vida y llegan a ser una vida normal. No hay que olvidarse que en la gastrectomía total y la subtotal también, por el cáncer gástrico le dejamos poca cantidad de fondo, hay que darle a estos pacientes vitamina B12 todos los meses. ¿Por qué? Porque no tienen el factor intrínseco, no lo produce el estómago, al no tener estómago, es lo que hace que se absorba la vitamina B12. Entonces hay que ponérsela una inyección parenteral todos los meses. Okay. Y del resto, pues eso. Y luego, por supuesto, hay que hacerle controles a estos pacientes posterior a la quimio radioterapia si lo reciben, controles básicamente de imagen y ver clínicamente cómo van. Porque puede haber recurrencia del cáncer. Por supuesto. Ok. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? A ver, el pronóstico va a depender, como todo, del estadio, si es temprano, si es avanzado y, por supuesto, de cada paciente, ¿no? Entonces,
el carcinoma precoz, el que te dije, hasta el T1BN0, M0, pues son pacientes que tienen una supervivencia de la curva de Kaplan-Meier por encima de 5 o 10 años de 90%, no 90-95%. Ya los otros, las clasificaciones, no es lo mismo que tú tengas un T2N0, o es decir, que llega hasta la muscular y los ganglios sean negativos. Es muy importante aquí el factor pronóstico más importante en cuanto a la supervivencia en cáncer gástrico, como la mama, son los ganglios. Sí, y dependiendo del número de ganglios también afectados y dependiendo del nivel que están afectados. Mientras, si tenemos un N0, teóricamente estos pacientes van mejor con supervivencia. El T2N0, por ejemplo, por encima a los 5 años, a los 10 años, pueden superar el 70% de supervivencia y van bien. Pero ya baja bruscamente al tener un N1 o algunos ganglios afectados. ¿Por qué? Porque la recurrencia del cáncer gástrico, a diferencia de lo que normalmente se piensa, porque dicen, bueno, vamos a controlarlo por endoscopia y vamos a ver si recurre en el muñón. No. Ellos recurren es en el retroperitoneo, del punto de vista regional o a distancia en el peritoneo o en el hígado. ¿Por qué? Porque, como te digo, las células están en los ganglios y que si son positivos, por supuesto. Entonces, puede ser que estos pacientes hagan una recurrencia, una masa adherida a la aorta o una metástasis hepática. Y son los pacientes porque tienen que rescatar después, generalmente con quimioterapia, o si es una sola lesión en el hígado, hay protocolos en los cuales le puedes hacer una resección solamente de la lesión, pero por lo general el rescate es con quimioterapia, porque se considera enfermedad sistémica y la cirugía no lo va a curar. Y existen algunos complejos o suplementos vitamínicos, terapia alternativa, que se conozca que pueda usarse como ayudante al tratamiento del cáncer gástrico. Pues la verdad es que eso no lo sé. Terapia alternativa no lo manejamos. Lo que sí es que hay estudios y hay, siempre salen protocolos nuevos con anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, terapia biológica, eso sí, inhibidores de tirosinquinasa. O sea, todo el tiempo se está estudiando nuevas drogas, nuevos medicamentos, aparte de los quimioterapéuticos normales que salen como ayudantes, ¿no? Donde potencian el efecto de la quimioterapia per se. Y por último, ¿cómo puedo prevenir yo el cáncer gástrico? ¿Qué puede hacer cualquier persona pues, para prevenir el cáncer gástrico? Medidas preventivas. Como la parte genética no la conocemos y no nos hacemos el genoma humano, pues efectivamente, aunque ya aquí, aquí hay centros en los cuales van las personas y le hacen determinaciones de genoma y te van a decir, mira, tú tienes tal riesgo para padecer de cáncer de colon, de cáncer de mama o de cáncer de estómago, pero eso no ha llegado a la masa poblacional. Entonces, los consejos más importantes es, uno, con respecto a la dieta, de evitar al máximo posible los alimentos ahumados. Inclusive, nos gusta tanto la parrilla o el barbecue y se supone que cuando hacemos parrilla, ese efecto del carbón produce toxinas y tal, y también afecta sobre la mucosa gástrica. Pero evitar el alcohol, el tabaco, que son tóxicos que en algún momento alteran la mucosa gástrica. Y lo otro es que la persona, ante los síntomas persistentes, no que tenga una gastritis, está bien, pero lleva 6 meses con el mismo dolor o un año, esos pacientes tienen que hacer una endoscopia. Y tienen que hacer una endoscopia para, que es la única manera de saber si tienes o no una lesión maligna. Porque si es una gastritis normal, pues está bien, es una gastritis y te trata una úlcera duodenal. Pero si tienes una lesión maligna, pues tienes que hacer la biopsia y tienes que tratar. Y aparte de eso, la endoscopia
después de los 50 años. Y si tiene Sí, antecedentes, mucho antes, ¿no? Ah, Como exactamente, medida preventiva. tal cual. Perfecto. Yo creo que ya cubrimos todo, Ignacio. Bueno, nada, me queda solamente decirte que darte las gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Y dentro de este ciclo de cáncer de vías digestivas, nos queda como, digamos, otro más frecuente el cáncer de hígado, ¿no? El hepático, que es también está dentro de los 10 más frecuentes. Y páncreas, Y no te olvides de páncreas, páncreas. páncreas. Páncreas es más frecuente que el Sí, hepatocarcinoma. exacto. Páncreas e hígado. Pues ya tocamos el Sí, de colon, hablamos de estómago, nos queda páncreas e hígado, porque ya esófago es mucho, mucho menos frecuente. Pero dentro de los 10 que yo quiero desarrollar, ya hemos tocado cáncer de sí, mama, cuello, muy bien. próstata, que claro, hay unos que son de la mujer exclusivo y el otro de los hombres, por supuesto. Pero como el de la vía digestiva es compartido, entonces Claro. ahí nos falta el de páncreas e hígado y bueno, y posteriormente con algún otro especialista voy a desarrollar el de cáncer de pulmón, que es uno de los más frecuentes. Pero ya sabes que quedas invitado nuevamente para el próximo tema, que es cáncer de páncreas. Y bueno, nada, darte las gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y Vale. estamos Gracias viéndonos a ti, en un nuevo Alejandro. episodio. Gracias a ti por la invitación y bueno, todo lo que sea educación en salud, yo creo que es importante y yo creo que este programa tuyo educa, sensibiliza a toda la población que escucha, a los youtubers, escucha, yo no sé cómo se llaman, los que escuchan en las redes sociales, pero no son radio escucha realmente, que es lo que estábamos acostumbrados nosotros. Esto es redes sociales y esto llega a una masa poblacional muy extensa, muy de diversos tipos, pero lo importante es que de estos conversatorios pues quede esa semilla en la persona de que tengan que cuidarse, hacerse los estudios y luego pues la parte quizás profesional probablemente no la entienda mucho, pero sí hay profesionales que saben y buscan en Google y entonces con esto que todas las personas que tú has invitado a todos tus programas de alguna manera le pueden resolver dudas o aclarar dudas porque yo estoy seguro aquí qué ocurre, que cada vez que tenemos un paciente, un familiar de un paciente oncológico, se documenta y busca información en Google, literatura, etcétera, pero el problema es que probablemente no la sepan digerir bien o se aterran todo y aquí pues se le puede aclarar las dudas de los diagnósticos hasta los tratamientos y los pronósticos y etcétera. Y yo creo que tres de los pilares importantes, si pudiéramos dibujar un triángulo, son: primero, no autodiagnosticarse Exacto. con el doctor Google. ¿Ok? Eso tal cual. Entonces, Sí. dos, que no quiere decir que no todos nosotros no usamos y conocemos la utilidad de Google, por supuesto, excelente, pero tiene su uso, el cual está bien definido. Dos, no automedicarse. Claro. Y número tres, ¿verdad? Que es bien importante porque que es no autodiagnosticarse, no medicarse. Y el otro es no establecer una relación con alguna persona, digamos, que haya tenido los mismos síntomas y entonces querer solapar esos síntomas al que él tiene. Entonces la No, gente, cada mi papá paciente es tuvo ese diferente, dolor, mi vecino me claro. aconsejó, no, en absoluto. Lo más importante es, ante cualquier síntoma, consultar al especialista. Habitualmente en estos casos es al gastroenterólogo básicamente el que va a consultar inicialmente y él lo va a referir al cirujano y no subestimar ningún síntoma. Eso es importante. Claro, y hay que recordar que toda la patología oncológica la maneja un equipo multidisciplinario. Es decir, en este caso estás conversando con un cirujano, pero aquí se hacen reuniones con el oncólogo médico, con el radioterapeuta,
con el digestivo, es decir, es un equipo multidisciplinario y para eso se hacen los comités de tumores para definir y decidir cada paciente cuál es el mejor tratamiento y cuál es la mejor conducta con cada paciente. Y al final es así. Claro, es un equipo multidisciplinario. Está el Tal cual. gastroenterólogo que inicialmente hace el diagnóstico probablemente, o en el caso de España, pues el médico de familia, el general, que lo refiere al gastroenterólogo, una vez hecho el diagnóstico, él va al cirujano y luego el cirujano, que es el que, digamos, que lleva a cabo la terapia, el tratamiento quirúrgico, pero a su vez el tratamiento adyuvante de la quimio, la radioterapia, ya tienen sus especialistas. Y Sí, eso, claro. por eso es que implica una serie de especialistas, pues, no uno solo, el tratamiento de este tipo de patologías, y eso es importante. Entonces, Claro, por favor, no subestimen los síntomas, consulten a los especialistas, y si van a ver algún programa en YouTube, ¿verdad? O cualquiera de estas plataformas, tienen que ser selectivos, ¿ok? Y ver a quién están oyendo, porque a veces eso también es un punto importante, ¿ok? Gente hablando sin conocimiento y dando consejos que lo que hacen es retrasar realmente el diagnóstico y simplemente dejar que la patología siga avanzando y no hacer un diagnóstico precoz. Eso es importante. claro, claro. Bueno, Bueno, muy nuevamente bien. gracias, Ignacio, y estamos pendientes para un nuevo encuentro con cáncer de páncreas. Vale, Alejandro, saludo, un abrazo.